Bienvenido a RC Tops. Enfermedades mentales, miedo y asesinos a sangre fría. Estos son los 6 asesinos en serie más aterradores de la historia. ¡Comenzamos! Número 6. Jack el Destripador. Jack el Destripador es quizá uno de los nombres más famosos de los asesinos en serie del mundo. La forma en que asesinaba a sus víctimas estuvo caracterizada por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Se cree que este asesino tenía conocimientos de medicina o quizá era un carnicero, ya que los cortes efectuados en las víctimas tenían una precisión poco común. La Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891. A Jack se le atribuyen 5 de estos 11 por las características y similitud en los crímenes. Jack mandaba al departamento de policía cartas, las cuales firmaba y parecía que pretendían tener un mensaje oculto para ayudar a su captura. Otras simplemente parecían no tener sentido y ser una burla. Jack pareció desvanecerse después del año 1891, dejando atrás el misterio de sus crímenes, ya que nunca fue atrapado, aunque se considera que logró perpetuar más crímenes. La policía de Whitechapel considera que no fue solamente una persona la que cometió estos atroces crímenes. Número 5. Charles Manson. Charles Manson también es considerado uno de los asesinos en serie más afamados de todos los tiempos. Fue el cerebro de muchos crímenes realizados por un grupo llamado la familia Manson. Manson creía en lo que él mismo llamó Helter Skelter, un término que tomó de la canción Helter Skelter de la banda The Beatles. Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre personas de color y blancos. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial. Uno de los actos más famosos realizados por este asesino fue en el año de 1969. Charles entró en casa del director de cine Roman Polanski y asesinó a su mujer, Sharon Tate, así como a 4 amigos que estaban con ella en ese momento. En ese entonces, ella tenía 8 meses de embarazo. En Estados Unidos, se mitifica a Charles Manson como emblema de la locura, la violencia y lo macabro. Charles Manson fue capturado en 1971 y fue sentenciado a muerte, pero la decisión fue conmutada automáticamente a cadena perpetua, sin libertad condicional, cuando en 1972, una decisión de la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en el estado. Manson estuvo encarcelado en la prisión estatal de Corcoran, California, desde 1969 y falleció en 2017 por causas naturales a la edad de 83 años. Número 4. El carnicero de Rostov. Andrei Romanovich Chikatilo fue un asesino en serie y caníbal ucraniano, conocido como el carnicero de Rostov. Es considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mató por primera vez cuando tenía 42 años. Se acercó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Este asesino, al llevar a cabo sus crímenes, descubrió que solo podía sentir placer al apuñalar y descuartizar a sus víctimas. Cometió abuso sexual, asesinato y mutilación a al menos 52 mujeres y niños entre los años 1978 y 1990 en la Rusia soviética, Ucrania soviética y en el Uzbekistán soviético. El carnicero de Rostov confesó un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos en abril de 1992. Posteriormente fue ejecutado en febrero de 1994. Número 3. El carnicero de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer, apodado el caníbal de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, uno de los más grandes asesinos a sangre fría de la historia, perpetuó sus actos entre 1978 y 1991. En julio de 1978, encontró a Steve Hicks haciéndole parada en la carretera y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger autoestopistas y acostarse con ellos. Una vez en su casa, se dio cuenta que a Hicks no le interesaba y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego abusar de él y asesinarlo. Así es como comenzó la historia de crímenes de este terrible asesino. Durante 13 años, Jeffrey Dahmer asesinó a 17 jóvenes y hombres y fue también acusado de canibalismo, desmembramiento y necrofilia. Una de sus víctimas consiguió escapar y llegar a la policía, y cuando fueron en su búsqueda encontraron una creación terrible. Esta constaba en unir varios restos de sus víctimas para crear una nueva persona. Debido a la peligrosidad en prisión del asesino,
asesino, no se le permitía tener contacto con reclusos comunes por su propia seguridad, hasta que un juez le permitió comer con alguno de ellos y realizar labores de limpieza. El 28 de noviembre de 1994 se encontraba realizando labores de limpieza con Christopher Scarver, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa. Dahmer había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, algo que él desmentía, pero la combinación de presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea entre Dahmer y Anderson. Los guardias finalmente encontraron a Dahmer y a Anderson heridos. Dahmer murió de camino al hospital y Anderson 2 días más tarde. En 2002 se estrenó la película llamada Dahmer, basada en su historia real. Número 2. El payaso asesino. John Wayne Gacy, conocido también como Pogo el payaso o el payaso asesino, es conocido como uno de los asesinos más terribles de la historia. Violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de autobús, pero Daniel se rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente. Daniel fue el único sobreviviente, el cual ayudó a relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas y por último estrangularlos. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba de él, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Las otras 5 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río de Des Plaines. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental, dando resultados negativos. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 40 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Número 1. Ted Bundy. Theodore Robert Bundy fue un asesino en serie estadounidense. Entre 1974 y 1978 llevó a cabo sus crímenes. Este hombre asesinó brutalmente a 30 mujeres de Estados Unidos y se cree que fue también responsable de al menos 40 desapariciones sin resolver. Solía hacerse pasar por discapacitado o por alguna persona con poder social, como un político, para acercarse a sus víctimas. Durante la primavera y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. Hubo testigos que describieron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rondando el sitio donde desaparecieron las jóvenes. Su primer asesinato registrado fue el 9 de febrero de 1974. Carol Valenzuela, de 20 años de edad, desapareció en Vancouver, Canadá. Su cadáver fue descubierto hasta el mes de octubre, junto a otro cuerpo sin identificar. A las mujeres que capturaba, las violaba, torturaba, asesinaba y desmembraba. Bundy, al realizar su último asesinato, por alguna razón regresó a su departamento de Tallahassee y casi fue detenido cuando intentaba robar un auto. Bundy terminó en Pescolanza, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un policía, que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva para su ejecución. Él sería ejecutado una semana después. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana, teniendo 42 años. Si conoces más sobre estos terribles asesinos o piensas que faltó algún dato por mencionar, déjalo en los comentarios y suscríbete al canal para más RC Tops.